Hola patinartistas, continuamos con los tutoriales para zurdos. Esta vez me han pedido que continúe haciendo tutoriales sobre los puntos básicos y como ya tenía hecho un tutorial sobre el punto bajo, ahora le toca al punto medio. Y ya sabéis que si queréis que prepare cualquier otro tutorial para zurdos, solo tenéis que decírmelo en los comentarios. Bueno, vamos con este punto medio que voy a preparar al modo de siempre, con las cadenitas del principio. Ya veis que hay quien dice que quedan irregulares, ya ves que si se hacen bien no quedan tan irregulares. Así que vamos a ponernos y vamos a hacerlo con una lana más gruesa a la que tenemos aquí. ¿Vale? Una bastante más gruesa para que veáis las diferencias. Nos ponemos y luego al final del vídeo os explico cómo elegir los ganchos y los diferentes trucos que hay para hacer el punto medio perfecto. Bueno, vamos a empezar montando nuestra cadena. Voy a ir despacito, ¿vale? Si no sabéis cómo montar la cadena, hay un vídeo explicándolo en el canal, ¿vale? Vamos a montar unas cuantas cadenitas. Ahí lo tenemos. Un par de ellas más y suficiente. Bueno, ya tenemos nuestra cadena de base. Ahora ya vamos a empezar nuestra primera vuelta, ¿vale? La primera vuelta en punto medio normalmente se empieza con 2 cadenas más, ¿vale? Estas 2 cadenas más son 2 cadenas que sustituyen como si fuera un primer punto medio. ¿Vale? Hay mucha gente que dice que esto es lo que forma esas irregularidades de las que hablábamos y que, como habéis visto, son casi inapreciables si se hace bien. Y ese huequito se pueden sustituir por otra forma de hacer el comienzo, pero creo que eso es mejor aprenderlo después para que tú con la experiencia puedas decidir cuál te gusta más y cuál te gusta menos. Vale, ¿dónde tendríamos que hacer el siguiente punto? Contamos 1 y 2, hemos dicho que son el sustituto del primer punto medio. La tercera cadena sería como la cadena de base, ¿vale? De ese punto medio. Igual que ahora vamos a hacer el siguiente punto en una cadena de base, estas 2 cadenas también salen de una cadena de base. Bueno, ¿dónde haríamos el siguiente punto? El siguiente punto lo haríamos 1, 2, hemos dicho, 3 de la cadena de base en la cuarta cadena a partir del gancho. ¿Qué haríamos? Tomaríamos hebra, introduciríamos el gancho en esa cuarta cadena, ¿vale? A partir de donde tenemos el gancho, como hemos dicho, 1, 2, 3 y cuarto. ¿Y dónde la introduciríamos? Vale, hay diferentes zonas donde se puede introducir el gancho, pero la forma de empezar, la forma más sencilla para quienes estáis empezando y que yo sigo aplicando en casi todas mis labores es directamente. Como veis, la cadena tiene aquí 1, 2 y como 3 hebras, las veis, ¿verdad? Esta es la del medio, esta sería la de abajo y esta la de arriba. Bueno, pues solo dejando la de arriba fuera, ¿vale? Y las otras dos por debajo. Tomaríamos hebra y sacaríamos. Y ahora, como veis, tenemos 1, 2, 3 bucles en el gancho. Ahora tomaríamos hebra y sacaríamos esos 3 bucles del gancho, ¿vale? ¿Dónde haríamos el siguiente punto? Tomaríamos hebra de nuevo y nos iríamos a la siguiente cadena. Como veis, esta ya está ocupada por el punto medio que acabamos de hacer y esta sería la siguiente cadena. Y introduciríamos el gancho exactamente en el mismo sitio donde lo hemos metido en el punto anterior, justo dejando la hebra de arriba y dejando las otras 2 por debajo. Ahí lo tenemos. Súper importante a la hora de hacer los puntos de crochet es cómo empezamos y cómo terminamos, y dónde empezamos y dónde terminamos. Así que no penséis que ya sabéis hacerlo, porque lo más importante de la explicación viene un poquito más tarde. Voy a hacer algún punto más con vosotras y vosotros para que podamos verlo, ¿vale? Tomamos hebra, introducimos el gancho dejando esa hebra de arriba por encima del gancho, tomamos hebra y sacamos, tenemos 3 bucles en el gancho, tomamos hebra y sacamos los 3. Y vamos a seguir haciendo esto hasta llegar al último punto. Bueno, como veis, yo ya estoy aquí en el último punto. Tomamos hebra, lo mismo, introducimos el gancho ahí, sacamos hebra, tomamos hebra de nuevo y sacamos los 3 bucles a la vez del gancho. Bueno, ya tenemos nuestra primera vuelta. Muy importante cómo empezamos y cómo terminamos la siguiente. Y cómo empezamos y cómo terminamos la siguiente será la forma en la que empezaremos y terminaremos cada una de las vueltas que tengamos que hacer a partir de ahora. Vale, giramos la labor. Hay quien prefiere hacer la cadena ahora antes de girar la labor. A mí no, porque me da la sensación de que la cadena mira para atrás y que queda peor esos comienzos que hemos dicho. Por eso siempre hago ahora esa cadenita
y esa segunda cadenita, ¿vale? Como siempre, en punto medio, siempre o normalmente se hacen 2 cadenetas al comienzo, ¿vale? ¿Por qué? Porque toman la altura más o menos que toma ese punto medio, ¿vale? Más o menos está contado para que 2 cadenetas tengan la altura de ese punto medio y que se note poco. Importante el hacerlas con la tensión adecuada. Al principio os quedará un poquito más desigual, como decíamos, pero cuando sepáis hacerlo bien, y es importante que aprendáis a hacerlo bien, quedarán tan rectas como en la muestra que os he enseñado antes. Tomamos hebra y ahora donde introducimos el gancho. Esta parte es muy importante. Como veis, aquí parece que hay un primer punto, pero ese primer punto, si lo miráis de frente, veis que esas 2 cadenas que acabamos de hacer salen de ahí, con lo que ese punto ya está ocupado, ¿vale? Este primer huequito pertenece a estas 2 cadenas. Hay otras formas, como he dicho, de hacer el punto medio en el que se utiliza ese hueco, ¿vale? Creo que eso es para más adelante, que primero hay que aprender a hacerlo de esta manera porque es como se entiende cómo funciona el crochet. Entonces, tomaríamos hebra y donde introduciríamos el gancho es en el siguiente, en el que parece el siguiente punto. ¿Veis? Este está ocupado, nos iríamos a este otro. Ahí, introducimos el gancho, tomamos hebra. ¿Dónde introducimos el gancho? Que ya me estaba yo acelerando. ¿Veis que aquí hay como una cadenita? ¿Vale? Introducimos justo debajo de esas cadenitas y por debajo de las 2, ¿veis? Que se quedan las 2 ahí. Lo dicho, de nuevo, hay otras formas de coger los puntos, pero esas las veremos más adelante. Esta es la forma básica de hacerlo. Tomamos hebra y sacamos, tomamos hebra y sacamos los 3 bucles. Importante intentar mantener la tensión a lo largo de toda la labor. Hay diferentes trucos para cuando no se consigue. A mí, por ejemplo, me suelen quedar las primeras vueltas mucho más apretadas que las siguientes y por eso hay veces que utilizo cambios de grosor en ganchos. Al final os explico un poquito, al final del vídeo os explico un poquito cómo corregir este tipo de no son errores, son formas de tejer que nos salen naturalmente, ¿vale? Siguiente punto, en el siguiente huequito y también tomando las 2 cadenas, ahí lo tenemos y sacamos los 3 bucles. Y ya veis que ahora es exactamente igual, ¿vale? Sería exactamente igual hasta el último punto, donde vamos a hacer algo un poquito diferente. ¿Por qué? Porque partimos de un punto de base diferente. Ahí introducimos, tomamos hebra y sacamos, tomamos hebra y sacamos 3 bucles del gancho. Y repetimos esto, ¿veis? Hasta llegar al final. Tomar hebra, introducir por esas 2, esa cadena, esas 2 hebras que tenemos, tomamos y sacamos 3. ¿Veis que por aquí como por debajo, ¿vale? Hay otra hebra, esa no hay que cogerla, ¿vale? No metemos ahí en medio, que también es otra forma de hacer crochet, no quiere decir que está mal, pero no es la forma habitual de hacerlo. Tomamos hebra, introducimos y allá vamos. Y seguimos hasta llegar al final. Voy a hacerlo ahora yo deprisa, ¿vale? Y como veis, estamos llegando ya a los últimos puntos. ¿Cuál me diríais que es el último punto? ¿Vale? Parece que este es el último punto, ¿verdad? No. Vamos a ver. Aquí, como veis, tenemos una cadena como siempre. Introducimos igual que siempre, dejando esa hebrita por debajo y cogiendo las 2 cadenas. Tomamos hebra y sacamos. Pero este no es el último punto. Y me diréis, ay, pero es que yo soy novata o novato y no sé identificarlo. Es fácil ir contándoslo si no los identificáis. El último punto, ¿recordáis que al comienzo de la vuelta anterior y que al comienzo de todas las vueltas hacemos 1 y 2 cadenetas? Bueno, pues el último punto se hace justo, ¿veis? En esa hebra que queda aquí. ¿Veis que queda una hebra que es la segunda de esas cadenetas que hicimos? Bueno, pues ahí introducimos el gancho, sacamos hebra y ahora tomamos y sacamos los 3 bucles del gancho. Ya veis que es muy sencillo y ahora ya solo repetiríamos lo mismo, volveríamos a hacer 1 y 2 cadenas, este ya está ocupado, ¿vale? Por esas 2 cadenas y nos iríamos al siguiente y ahí iríamos introduciendo y haciendo de nuevo puntos medios hasta llegar al final. Ya veis que cuando llevéis unos cuantos años de práctica podréis tejer rápido, ¿vale? Esta es una velocidad media. Cuando se teje rápido y llevas muchos años prácticamente no se ve la aguja y el movimiento. ¿Veis? Ahí vamos. ¿Veis lo que os decíais de que yo suelo tejer más apretado al principio que según se va avanzando la labor? Esto tiene que ver con pues que estás más tenso al empezar la labor, yo me relajo haciendo gancho
y se nota cómo me voy relajando. ¿Cómo arreglo esa situación? Lo que hago es muchas veces empezar con un gancho más grueso, medio puntito más grueso, y en la segunda vuelta suelo empezar a cambiar. Segunda, tercera vuelta es donde cambio de gancho y ya está. Y luego la cadeneta, hay una forma de hacerla para que quede elástica, pero eso, como os digo, para cuando tengáis más conocimientos de tejido. Vamos a hacer de nuevo ese último punto. ¿Vale? Prefiero que se alargue un poco más el vídeo porque yo recuerdo cuando era principiante veía esos vídeos rápidos que en 2 minutos me explicaban cómo hacer y no me servían de gran cosa. Entonces, ¿dónde hacemos el último punto? Lo dicho, las 2 cadenas, ahí nos ha quedado, ¿veis? La segunda cadena, ahí introducimos el gancho, no hace falta hacer esto que hago yo, lo puedes hacer así, lo he hecho para que veáis. Y si no lo encontráis, ya veis que podéis tirar del punto, que no pasa nada, no se va a deformar ni nada por el estilo. Bueno, y ahí es donde haríamos el último punto. Y como veis ya nos va quedando recto, recto. Aquí no se nota tanto el que vaya recto, ¿por qué? Porque necesitamos un punto luego que tire de ahí. Como llevamos pocas vueltas es más apreciable, pero una vez que tengamos unas pocas vueltas más, eso quedará tirante, ¿vale? Y quedará igual de recto, igual que queda, como veis, aquí. Bueno, y ahora os voy a dejar por aquí en pantalla, enseguida os aparecerán 2 enlaces. Uno va a ser a los tutoriales que hay para zurdos, a toda la lista de reproducción de tutoriales para zurdos. Y el otro es para que aprendáis a solucionar, este no es para zurdos, pero es para que aprendáis a solucionar cuando nos queda así como metido hacia adentro el tejido, o nos quedan los bordes raros o irregulares o con formas raras. Bueno, pues para que aprendáis a solucionarlo, ¿vale? Acordaos de que abajo en la descripción os dejo un montón de información para que le echéis un vistazo y ya sin más me despido, nos vemos pronto, crea y disfruta.